que es el libro de Génesis. Capítulo 1. Versículo 26. Y cuando nosotros tomamos este libro lo tomamos porque resulta que hemos hablado de esto, pero esta noche vamos a hablar de lo que es la imagen de Dios en el hombre. Amén. ¿Qué es realmente la imagen de Dios en el hombre? Y ustedes leen acá en el 1.26, entonces dijo Dios, hagamos, fíjense lo que dice, al hombre. Fíjense, Dios habla en la creación de nosotros, donde hemos sido creados, y dice, hagamos al hombre a nuestra imagen. Fíjense, ustedes lean atentamente la palabra, y dice, a nuestra imagen y semejanza. Amén. Fíjense, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. ¿De qué imagen habla? ¿Quién está diciendo esto? Dios. Y Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen. Es una imagen sobrenatural. Es la imagen de Dios. Amén. Es la imagen de Dios. Que dice, hagamos al hombre, no a la imagen de nadie, a la imagen de Dios. Dice así. Imagen de Dios. Repita conmigo. Imagen de Dios. Miren, esto es lo más grande de todas las herencias que puede tener el hombre. Que el hombre haya sido creado a imagen de Dios. Porque es una imagen extraordinaria. Es una imagen que cambia todas las otras imágenes. Venía por la calle y paro en un semáforo y viene, se acerca una persona tan sucia, pobrecito, tan mal. Se tambaleaba, se agarró de la camioneta y me pidió dinero. Pero estaba tan borracho, que no podía estar parado, no podía casi hablar. Y esto me llevó a analizar algo. ¿Qué imagen daba este hombre? ¿Qué imagen representaba? Una imagen de destrucción, una imagen de desesperación, una imagen de pobreza, una imagen de sufrimiento. El hombre no se da cuenta porque el hombre quiere muchas cosas en él. Pero la herencia que Dios le dio es su imagen. Cuando nosotros tenemos la imagen de Dios, es muy distinta a la imagen que le da el enemigo a las personas. ¿Qué imagen lleva el diablo? ¿A qué imagen lleva?
he puesto el televisor, vi un programa donde jóvenes desesperadamente perdidos. Cuando nosotros viajamos al seminario a Buenos Aires, me acuerdo que veníamos por Flores y había un cajero automático y había personas durmiendo dentro del cajero. ¿Saben? Estaba lloviendo ese día. ¿Qué imagen daba esa persona? Cuando veo programas de jóvenes que no pueden salir de la droga, ¿qué imagen da? Una imagen de una vida destruida. Una imagen de una vida sin salida. ¿Qué imagen da? Y saben, el hombre fue creado a imagen de Dios. Entonces, ¿cómo se entiende que el hombre pueda tener esa imagen que yo veo? Porque el hombre pierde la imagen de Dios en el pecado de Adán y Eva. ¿Cuál era la imagen de Dios? La imagen de Dios era la santidad. Porque Dios es 3 veces santo. Y si el hombre es creado a la imagen de Dios, su imagen es la santidad. De la santidad brota su gloria, su divinidad. Y saben, donde no hay santidad, no hay imagen de Dios. Cuando yo digo, pero ¿qué pasa con nosotros? Hemos perdido la imagen de Dios. ¿Y ahora qué pasa? ¿Cómo viene la santidad? La santidad viene, en primer lugar, por la presencia del Espíritu Santo. Ahora, ¿cuándo recuperamos la imagen de Dios? Vamos a ir a Colosenses, capítulo 1. Versículo 15. ¿Qué dice el título de la Reina Valera? Reconciliación por medio. ¿Cómo nos reconciliamos con Dios? Por medio de Cristo. Amén. Sin Cristo no hay imagen. Diga conmigo, sin Cristo no hay imagen. Cuando la imagen de Dios está en nosotros, viene algo a nuestra vida que nosotros no conocemos. Cuando la imagen de Dios está en nosotros, pasamos a ser señores de la tierra. Si la imagen de Dios no está en nosotros, pasamos a ser mendigos de la tierra. Vivir arrastrados por esta tierra. Y la imagen de Dios nos lleva a ser señores de la tierra. La imagen de Dios cambia la vida de la persona. Y la imagen de Dios es Cristo. Es el Señor. ¿Cuándo recupero la imagen? Cuando lo tengo a Cristo. Porque acá dice, Él, repita conmigo, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Amén. Den un aplauso al Señor con la gloria de Dios. Él es
imagen. ¿Saben por qué digo Él es la imagen? Porque es totalmente santo, totalmente puro. No hay pecado en Él. Él trajo otra vez la imagen a la tierra. Él trajo el señorío a la tierra. Cuando Él trae el señorío a la tierra, y Él es la imagen, y vos lo tenés a Él, tenés la imagen. Amén. Si yo lo tengo a Él, tengo la imagen. Diga conmigo, si yo tengo a Cristo, tengo la imagen de Dios. Esto es grande, fíjense. Y acá dice, porque en Él, ¿qué dice aquí? Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Yo tengo la imagen del Creador. Y si tengo la imagen del Creador, puedo crear. Porque el Creador vive en mí. El Creador vive en mí. ¿Y sabe una cosa? Cuando Dios hizo el cielo y la tierra, lo hizo Él. Cuando Dios hizo al hombre, lo creó a su imagen. ¿Y qué le encargó Dios al hombre? Cuando después que Él creó todos los animales, que controlara todo, y le puso el hombre los nombres a cada animal. ¿Saben? El hombre después, a través del hombre, Dios se manifestó. A través del hombre, Dios se manifestó. Por eso hubo profetas. En la historia de la Biblia, a través del hombre, Dios se manifestó. Se pudo haber manifestado sin el hombre, pero se manifestó a través del hombre, porque Dios lo dispuso. Y Dios eligió al hombre y lo hizo Señor, porque Dios lo dispuso. Por su infinita misericordia y amor. Que el hombre haya perdido el señorío y hoy tenga otra imagen, es otra cosa. Pero Dios no creó al hombre para eso. Dios lo creó al hombre para que el hombre sea Señor y no mendigo. ¿Y sabes una cosa? Dios creó al hombre y el Creador vino a vivir en el hombre cuando el hombre recibe el Espíritu Santo y es sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Y fíjense, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y todas las cosas en Él, y yo subsisto en Él. Y usted subsiste en Él. Amén. Nosotros subsistimos en Él. Amén. Fíjense, en Él subsisten. Quiere decir que si lo tenemos a Él, vamos a subsistir. Diga conmigo, si yo lo tengo a Él, voy a subsistir. Y ningún diablo me va a poder parar. Porque el Rey de Reyes y Señor de Señores vive en mí para la gloria de Dios.
Oh, gloria, aleluya. Un aplauso para el Señor. Que dice 18, y Él es la cabeza del cuerpo. Y Él es la cabeza del cuerpo. ¿De qué cuerpo habla? Él es la cabeza de qué? Es nuestra cabeza para la gloria de Dios. Y si Él es nuestra cabeza, nosotros vamos a vivir de victoria en victoria. Porque el Creador vive en nuestra cabeza y vive en nosotros. Y nosotros somos la iglesia de Dios, imagen de Dios para la gloria de Dios. Gracias, Señor. Fíjese lo que dice. Y que Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase, que dice acá, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase que toda plenitud, y por medio de Él conciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Amén. Ahora fíjense, hablamos de la imagen de Dios. Y cuando yo escucho esta palabra, ¿cómo desarrollo la imagen de Dios? ¿Cómo se puede desarrollar esta imagen? También yo tengo a Cristo. Lo conozco a Dios ahora. Sé cómo convivir con Él. O soy cristiano pero reacciono humanamente y me olvido de quién está aquí. Nos pasa todo. Ahora, ¿cómo es mi comunión con el que tengo aquí? ¿Cómo es mi comunión con el Señor? ¿Cómo aprendo a desarrollar la imagen de Cristo en mi vida? Vamos a ir, para saberlo, al libro de Lucas. Busque Lucas capítulo 5. Oh, gloria, aleluya, Señor. Fíjense usted en el capítulo 5 de Lucas, en el versículo 1, usted va a leer. Dice, aconteció, sucedió, que estando Jesús junto al lago de Genesaret, fíjense, este era el mar de Galilea, pero tenía 30 kilómetros de ancho este mar, y por eso Lucas nunca lo llamó mar, le llamaba lago. Y entonces dice que por la orilla del mar de Galilea venía caminando el Señor. Ahora, el gentío se agolpaba sobre él. ¿Cómo dice ahí? El gentío se agolpaba sobre él para escuchar la palabra de Dios. ¿Usted ve gentío que se agolpa, se desespera para entrar a las iglesias? No, tenemos que repartir a veces trataditos. Acá no se habían repartido trataditos, pero se agolpaba el gentío. ¿Qué estaba pasando ahí? Estaba la imagen de Dios. Y la imagen de Dios atraía a la gente. La imagen de Dios
era la bendición que llegaba y la gente venía sola por la imagen de Dios. Donde está la imagen de Dios, no hay diablo que pare la mente de las personas. Donde está la imagen de Dios, no hay confundidor, no hay personas que nos lleguen al Evangelio. Y el Señor te creó a su imagen para que prediquemos. Amén. Y el maestro dedicó su vida a enseñar, a predicar. Y nosotros, si tenemos la imagen del maestro, vamos a predicar. Ahora, fíjense en qué empleaba su tiempo. Sabiendo que él tenía solamente hasta los 33 años y después tenía que morir por nosotros. Él no pensó, yo voy a hacer esto porque voy a lograr esto, después voy a vivir esto. No. Él dijo, voy a enseñar. Desesperadamente, él empleó su tiempo. Todo el tiempo lo empleó para enseñar la palabra, traer bendición. No desperdició un minuto. No se puso a ver partidos de fútbol. No se puso a ver cosas del mundo. Se puso y se preocupó por las personas que conocieran el Evangelio y que estaban mirando al Señor. El Señor estaba mirando personas que habían perdido la imagen de Dios y que tenían una triste imagen de sufrimiento y dolor. Y el Señor quería traerles vida, y vida en abundancia. Versículo 15. ¿Qué dice el título de la Reina Valera? Reconciliación por medio. ¿Cómo nos reconciliamos con Dios? Por medio de Cristo. Amén. Sin Cristo no hay imagen. Diga conmigo, sin Cristo no hay imagen. Cuando la imagen de Dios está en nosotros, viene algo a nuestra vida que nosotros no conocemos. Cuando la imagen de Dios está en nosotros, pasamos a ser señores de la tierra. Si la imagen de Dios no está en nosotros, pasamos a ser mendigos de la tierra. Vivir arrastrados por esta tierra. Y la imagen de Dios nos lleva a ser señores de la tierra. La imagen de Dios cambia la vida de la persona. Y la imagen de Dios es Cristo. Es el Señor. ¿Cuándo recupero la imagen? Cuando lo tengo a Cristo. Porque acá dice, Él, repita conmigo, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Amén. Den un aplauso al Señor por la gloria de Dios. ¿Saben por qué digo Él es la imagen? Porque es totalmente santo, totalmente puro. No hay pecado en Él. Él trajo otra vez la imagen a la tierra. Él trajo el señorío a la tierra. Cuando Él trae el señorío a la tierra, y Él es la imagen, y vos lo tenés a Él, tenés la imagen. Amén.
Si yo lo tengo a Él, tengo la imagen. Diga conmigo, si yo tengo a Cristo, tengo la imagen de Dios. Esto es grande, fíjense. Y acá dice, porque en Él, ¿qué dice aquí? Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Yo tengo la imagen del Creador. Y si tengo la imagen del Creador, puedo crear. Porque el Creador vive en mí. El Creador vive en mí. ¿Y sabe una cosa? Cuando Dios hizo el cielo y la tierra, lo hizo Él. Cuando Dios hizo al hombre, lo creó a su imagen. ¿Y qué le encargó Dios al hombre? Cuando después que Él creó todos los animales, que controlara todo, y le puso el hombre los nombres a cada animal. ¿Sabe? El hombre después, a través del hombre, Dios se manifestó. A través del hombre, Dios se manifestó. Por eso hubo profetas. En la historia de la Biblia, a través del hombre, Dios se manifestó. Se pudo haber manifestado sin el hombre, pero se manifestó a través del hombre, porque Dios lo dispuso. Y Dios eligió al hombre y lo hizo Señor, porque Dios lo dispuso. Por su infinita misericordia y amor. Que el hombre haya perdido el señorío y hoy tenga otra imagen, es otra cosa. Pero Dios no creó al hombre para eso. Dios lo creó al hombre para que el hombre sea Señor y no mendigo. ¿Y sabes una cosa? Dios creó al hombre y el Creador vino a vivir en el hombre cuando el hombre recibe el Espíritu Santo y es sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Y fíjense, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y todas las cosas en Él, y yo subsisto en Él. Y usted subsiste en Él. Amén. Nosotros subsistimos en Él. Amén. Fíjense, en Él subsisten. Quiere decir que si lo tenemos a Él, vamos a subsistir. Diga conmigo, si yo lo tengo a Él, voy a subsistir. Y ningún diablo me va a poder parar. Porque el Rey de Reyes y Señor de Señores vive en mí para la gloria de Dios. Oh, gloria, aleluya. Y aplausos para el Señor. Que dice 18, y Él es la cabeza del cuerpo. Y Él es la cabeza del cuerpo. ¿De qué cuerpo habla? Él es la cabeza de qué? Es nuestra cabeza para la gloria de Dios. Y si Él es nuestra cabeza, nosotros vamos a vivir de victoria en victoria. Porque el Creador vive en nuestra cabeza y vive en nosotros. Y nosotros somos la iglesia de
dice, y que Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase, que dice acá, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase que toda plenitud, y por medio de Él conciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Amén. Amén. Ahora fíjense, hablamos de la imagen de Dios. Y cuando yo escucho esta palabra, ¿cómo desarrollo la imagen de Dios? ¿Cómo se puede desarrollar esta imagen? También yo tengo a Cristo, lo conozco a Dios ahora, sé cómo convivir con Él. O soy cristiano pero reacciono humanamente y me olvido de quién está aquí. Nos pasa todo. Ahora, ¿cómo es mi comunión con el que tengo aquí? ¿Cómo es mi comunión con el Señor? ¿Cómo aprendo a desarrollar la imagen de Cristo en mi vida? Vamos a ir, para saberlo, al libro de Lucas. Busque Lucas capítulo 5. Oh, gloria, aleluya, Señor. Fíjense usted en el capítulo 5 de Lucas, en el versículo 1, usted va a leer, dice, aconteció, sucedió, que estando Jesús junto al lago de Genesaret, fíjense, este era el mar de Galilea, pero tenía 30 kilómetros de ancho este mar, y por eso Lucas nunca lo llamó mar, le llamaba lago. Entonces, dice que por la orilla del mar de Galilea venía caminando el Señor. Ahora, el gentío se agolpaba sobre él. ¿Cómo dice ahí? El gentío se agolpaba sobre él para escuchar la palabra de Dios. ¿Usted ve gentío que se agolpa, se desespera para entrar a las iglesias? No, tenemos que repartir a veces trataditos. Acá no se habían repartido trataditos, pero se agolpaba el gentío. ¿Qué estaba pasando ahí? Estaba la imagen de Dios. Y la imagen de Dios atraía a la gente. La imagen de Dios era la bendición que llegaba y la gente venía sola por la imagen de Dios. Donde está la imagen de Dios, no hay algo que pare la mente de las personas. Donde está la imagen de Dios, no hay confundidor, no hay personas que nos lleguen al Evangelio. Y el Señor te creó a su imagen para que prediquemos. Amén. Y el maestro dedicó su vida a enseñar, a predicar. Y nosotros, si tenemos la imagen del maestro, vamos a predicar. Ahora, fíjense en qué empleaba su tiempo. Sabiendo que él tenía solamente
hasta los 33 años y después tenía que morir por nosotros. Él no pensó, yo voy a hacer esto porque voy a lograr esto, después voy a vivir esto. No. Él dijo, voy a enseñar. Desesperadamente, él empleó su tiempo. Todo el tiempo lo empleó para enseñar la palabra, traer bendición. No desperdició un minuto. No se puso a ver partidos de fútbol. No se puso a ver cosas del mundo. Se puso y se preocupó por las personas que conocieran el Evangelio y que estaban mirando el Señor. El Señor estaba mirando personas que habían perdido la imagen de Dios y que tenían una triste imagen de sufrimiento y dolor. Y el Señor quería traerles vida, y vida en abundancia, que es la imagen de Dios. El Señor empleó su tiempo para traerle vida. Pero somos tan egoístas que pensamos en nosotros mismos a veces, en nuestros problemas. Él no pensó en él. Si él hubiese pensado en él, sabiendo que le quedaban 3 años nada más, porque a los 30 años empezó el ministerio y a los 33 fue a la cruz. Tal vez su vida hubiese sido distinta, pero él era la imagen de Dios y tenía un gran amor por las personas y veía la imagen de las personas deshechas, hogares en sufrimiento, y no perdió tiempo. No perdió tiempo porque la iglesia perdió la imagen de Dios. Hoy hay tanta muerte, tanta drogadicción y tanto dolor. ¿Sabes una cosa? La iglesia tiene poder. Usted tiene poder. Usted es la iglesia. Usted tiene que recuperar la imagen. Cuando usted recupere la imagen, la gloria de Dios va a venir sobre usted. Y las cosas solas se van a añadir. Usted no la va a buscar, solas se van a añadir. Y usted va a ver la gloria de Dios. ¿Sabe por qué? Porque la imagen de Dios es como un imán para las bendiciones. Y van a venir solas para la gloria de Dios. Qué grande, Señor. Fíjense. Y el gentío se agolpaba sobre él para escuchar la palabra de Dios. Pero se agolpaba sobre él. Y lo estaban apretando. Y dice que vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla. Pero fíjate. Y los pescadores habían descendido de ellas y lavaban sus redes. Era cuando Jesús caminaba por la playa, era la mañana de ese día. Era la mañana y los pescadores habían terminado de trabajar y habían llegado con sus embarcaciones a la orilla para sacar sus redes y empezarlas a limpiar para usarlas al otro día. Fíjense, dice el versículo, y los pescadores habían descendido de ellas y lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco. Le pidió que la corriera un poquito para adentro. Y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. ¿Por qué se subió arriba de la barca el Señor? El Señor no había preparado un púlpito, no tenía tiempo. No había preparado una plataforma, no tenía tiempo.
pero él tenía la imagen del Señor. Él era la imagen del Dios vivo. Y saben, cuando se subió arriba a la barca, él tenía una voz tan extraordinaria que lo podían escuchar todos sin micrófono. Pero al sentarse arriba a la barca, él estaba un poquito más alto. Y la gente lo podía ver. Pero ¿saben? Si la multitud lo apretaba, no lo iban a ver. Pero él se sentó arriba de la barca y la gente lo podía ver y él les enseñaba. Miren todo lo que hacía para que recuperar esa imagen perdida que tenía la persona. Y él les enseñaba. Y fíjense que les enseñaba a la multitud. ¿Qué dice el 4? Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, a Pedro, navega mar adentro y echen vuestras redes para pescar. Cualquier pescador sabe que esto en la naturaleza es imposible. Cualquiera que conozca su oficio sabe que esto es imposible. Yo me acuerdo cuando vivíamos a orilla del río Paraná, de cómo era que los pescadores pescaban. Cuando el pescador va a pescar, a eso de las 9:30, 10 de la noche, agarra la embarcación y sale y prepara o tira las redes o encarna los espineles. Entonces prepara todo. Y sabe una cosa, después a la madrugada recoge las redes o recoge los espineles. Espinel se llamaba y se llama a un alambre en el cual a ese alambre se ataba un montón de nylon que ellos llaman brazoladas, unos pedazos de nylon que en la punta tenían anzuelo que se encarnaba. Eso era un espinel. Un espinel tendría de esas brazoladas 100, 150, depende del espinel. Y la embarcación encarna a la noche temprana y a la madrugada, a eso de las 6 de la mañana, se recoge las redes o se recoge el espinel. Y sabe una cosa, y estos eran marinos profesionales. Ellos sabían, eran pescadores. Y es lo que había pasado con estos pescadores. Cuando Jesús le dice, esta palabra me tocó porque el Señor le dice que eche vuestras redes para pescar. Nadie pesca de día. Respondiendo Simón, le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Cuando analizamos la palabra, Pedro le dice, maestro, en la boda de Caná de Galilea, en el primer milagro del Señor, ya estaban los discípulos y ya lo conocían. Anteriormente a esto, el Señor sana a la suegra de Pedro. Fíjense, ya lo conocían, ya había el Señor hecho montones de milagros delante de ellos. Pero en vez de seguirle, se independizaron un poco
y se fueron a pescar. ¿Quién decidió? El Señor decidió que fueran a pescar. Dios no quería ser pescador de hombres. Pero ellos se fueron a pescar. Y ellos decidieron ir a pescar. Cuando ellos fueron a pescar, hicieron todas las cosas como se calculan humanamente que se deben hacer para hacerlo bien, pero no pescaron nada. No sacaron nada. Cuando las cosas se hacen por esfuerzo humano, no pasa nada. Porque ese esfuerzo humano es una imagen humana. No está la imagen de Dios. Porque se está haciendo humanamente. Todo lo que el hombre haga humanamente no va a poder lograr nada. Ahora, acá hay una situación, fíjense, con Pedro dice, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Mas en tu palabra, diga conmigo, en tu palabra, ahí está la bendición, en la palabra. En la palabra, tome la palabra, diga, acá tengo la bendición, acá tengo la bendición, no en mi palabra, en su palabra, amén, para la gloria de Dios, en su palabra, para la gloria de Dios. Acá está, ahí lo tienen. No es en la palabra de Pedro, no es en la palabra de Juan, es saber vivir, y saber vivir es hacer las cosas en la palabra que te da el Señor, porque la palabra del Señor es imagen de Dios, y la imagen de Dios es creadora para la gloria de Dios. Ahora, razoné, en tu palabra echaré la red. ¿Qué estaba haciendo? Cuando Pedro dice, ¿sabe lo que el pastor me dijo? No te imaginas. Que tengo que obedecer a Dios. Escuchame, a la primera me tengo que portar bien en todo. Y yo no sé, tengo que obedecer a Dios. Me cuesta, ¿sabes? Me pide cada cosa este pastor. Me pide que obedezca a Dios. Ese es el pensamiento humano. ¿Quieren el pensamiento sobrenatural de Dios? ¿Quieren el pensamiento divino? Él. Cuando yo obedezco, desato bendición. Cuando yo obedezco, cada vez que obedezco, el obedecer, diga conmigo, el obedecer trae la santidad. Y la santidad la imagen. Y con la imagen viene lo creado para la gloria de Dios. Amén. ¿Se dan cuenta? El diablo le pone al humano en la cabeza, no, mira, tenés que obedecer. No lo vayas a hacer, dice Dios. ¿No ves que después me vas a pisar la cabeza a mí? No conviene para nada, no obedezca, No sea cosa que vos obedezcas, yo tengo un problema. Y se me levanta una iglesia entera y me aplaste la cabeza. Entonces, fíjense, en tu palabra echaré la red. Dice, mire lo que dice la palabra, y habiéndolo hecho, marque esto. Dice Pedro, en tu palabra, fíjense, observen, en tu palabra lo dijo.
pero después lo hizo. No solamente lo dijo, sino que lo hizo. Amén. Diga conmigo, lo dijo, pero lo hizo. Y el milagro de Dios estuvo para la gloria de Dios. Lo dijo, pero lo hizo. Y fíjense, cuando ustedes razonen acá, qué grande la palabra. ¿Qué dice el 6? Y habiéndolo hecho, ¿qué pasó? Encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. ¿Cómo? ¿Qué pasó? A ver, aquellos hablan que Dios naturaleza, pero acá estaba pasando algo. La naturaleza cambió su sistema a la voz de la palabra del Maestro. Él era la palabra, y Él era el creador, y Él cambia la naturaleza cuando a Él le parece, y bendice cuando Él quiere. Y toda la noche, por la de ellos habían estado pescando, no sacaron nada, pero cuando hicieron lo que la palabra decía, se rompían las redes y se llenaba de tal manera las embarcaciones que las embarcaciones se hundían de tanta cantidad de peces que traían. ¿Qué opina usted? ¿Qué dice el 7? Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a ayudarles, y vinieron y se llenaron las ambas barcas de tal manera que se hundían. Tenían que ser ciegos para no darse cuenta quién estaba ahí. Y fíjense, viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. ¿Qué pasó? Se tiró Pedro de rodillas. Estaba delante. Él sabía que no podía ser que los peces estuvieran en ese lugar, porque era profesional. Él sabía que no podía ser, y que esos peces habían venido porque algo sobrenatural lo había traído, y se dio cuenta que Dios estaba ahí. Esta es la imagen de lo imposible. Esta es la imagen de lo imposible. Yo tengo una imagen de un hombre derrotado. Tengo la imagen de un hombre que voy y no sé para dónde voy. O tengo la imagen de un Dios vencedor que voy de victoria en victoria para la gloria de Dios. Y fíjense, lo primero que hace la persona cuando se encuentra con la presencia de Dios es sentirse pecador, se siente mal y le pide perdón a Dios, se lo pide de rodillas. ¿Sabe por qué? Porque no hay nadie, no existe nadie que esté delante de Dios y que cuando se da cuenta la presencia de Dios, la presencia de Dios lo lleva al arrepentimiento para la gloria de Dios. Este hombre se tiró y le pidió perdón. Un hombre que lo había escuchado, un hombre que había estado con él, pero un hombre que no lo había seguido. Ahí se tiró de rodillas, ahí tuvo el encuentro con el Señor. Ese fue el encuentro de Pedro con el Señor. Vio muchos milagros, ninguno lo tocó, pero cuando Pedro vio que se alteraba la naturaleza y que lo imposible era posible porque Dios estaba delante de él comprendió que este hombre no era un hombre común, que este hombre era Dios. Él se
de pescador, porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, y asimismo de Jacob y Juan, hijo de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas. ¿Qué le dijo Jesús a Simón Pedro? ¿Qué te dice a vos Jesús esta noche? ¿Qué te dice? No temas, para la gloria de Dios. Repetí conmigo. Me dice: no temas. Desde ahora serás pescador de hombres, para la gloria de Dios. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, ya no limpiaron alrededor.